Cristianismo y normatividad. Los evangelios canónicos. El Evangelio de Mateo, primera parte, antecedentes. A pesar de no haber sido el primer evangelio escrito en orden cronológico, el libro de Mateo es el primero en ser presentado, con lo que inaugura el Nuevo Testamento. Es un libro que derrocha conocimiento y un gran estilo de estética narrativa. Por las referencias que hace a la destrucción del Templo de Jerusalén, podría inferirse que se escribió en algún momento posterior al año 70 de la era actual. Según se piensa, pudo haber sido escrito entre los años 80 y 100 de la era común. Es consenso entre los expertos que el Evangelio de Mateo fue escrito en arameo, la cual era la lengua común en Judea en aquella época. No obstante, este escrito original en ese idioma original no ha sido nunca encontrado y la única copia que se tiene, la más antigua, está ya traducida al idioma de los griegos. Pero, ¿quién fue Mateo, el autor del Evangelio? La tradición católica dice que fue Mateo el publicano, esto es, el recolector de impuestos que abandonó su trabajo para seguir a Yeshua en su misión y así convertirse en uno de los 12 apóstoles. Sin embargo, esto es incierto, pues Matatías, la forma original de Mateo, era un nombre muy de moda en aquella época debido a la admiración generada por la familia de los Macabeos y su revolución contra los Seleucidas. Mateo es la versión latinizada de Matatía, que significa don de Dios. Por la enorme cantidad de referencias claras al Antiguo Testamento, es muy probable que el autor haya sido un doctor rabino de la secta derivada de las enseñanzas de Yeshua. Esto se ve reforzado, pues la apertura del texto presenta una genealogía muy al estilo de la versión sacerdotal del Pentateuco, la cual se caracteriza por la indagación genealógica de los personajes como prueba de su origen abrámico o davídico. Quien sea que haya sido el autor del Mateo, queda claro que era muy versado en conocimiento del judaísmo y, sin duda, una persona contemporánea a Yeshua. Segunda parte, el nacimiento de Yeshua según el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo abre con la presentación de una genealogía que comienza con Abraham y termina con Yeshua, 42 generaciones después, divididas en 3 grandes grupos de 14. De Abraham a David, de David hasta la deportación a Babilonia, y de esta hasta el nacimiento de Yeshua. En el versículo 1, capítulos 18 al 25, Mateo presenta una narración que hace cumplir una de las profecías de Isaías al relacionar el nacimiento de Yeshua con lo dicho en el capítulo 7, versículo 14 del libro de ese profeta. He aquí que la Virgen embarazada da a luz. Así, de inmediato se establece como dogma pilar para el cristianismo temprano la concepción virginal de Yeshua en el vientre de Maya o María, como se le conoce en lenguas más allá del arameo y el hebreo. No obstante, las concepciones virginales son algo completamente ajeno a la tradición judía, mas no así a la griega o a la romana. Evidentemente, la palabra usada tanto por Mateo como por Isaías no fue virgen, pues no escribieron en castellano, ni virgo, al tampoco hacerlo en latín. La palabra empleada por Isaías fue alma,
que significa mujer núbil en hebreo, esto es, mujer en edad de contraer matrimonio, o sea, cuando se deja de ser niña para convertirse en mujer joven. Mientras que la palabra, en el texto griego que se tiene del Evangelio de Mateo como fuente original de toda traducción, dice parthenos, que significa mujer soltera o mujer joven, palabra que tiene connotaciones también de estar en edad para casarse. La edad núbil, según la tradición ortodoxa judía, se anuncia con el famoso bar mitzvah al 13º año para los varones y el bnot mitzvah, llegado al 12º año para las mujeres. La tradición cristiana es obscura al respecto, pero se acepta la edad de 15 años como aquella que tenía María al momento de haber quedado en estado de gravidez, lo cual habría ocurrido, según la tradición católica tardía, el 25 de marzo, para que justo 9 meses después naciera Yeshua. El texto que se tiene de Mateo, independientemente de si alma significa solo mujer núbil, mujer joven o virgen, sí pone énfasis en la concepción y alumbramiento virginal de Yeshua a través de María, pues los versos 24 y 25 del capítulo 1 dicen: Entonces José, despertando de su sueño, hizo como el ángel le había indicado y llevó a casa a su esposa, pero no tuvo coito con ella hasta que dio luz a un hijo, y a él le puso por nombre Yeshua. Dependiendo de la traducción, en vez de coito se encuentra la expresión sin haberla conocido ni tocado en la versión católica, o no tuvo relaciones sexuales en alguna otra versión protestante. También dependiendo de la traducción, se abre o se cierra un espacio para que José hubiese consumado el matrimonio con Maya en momentos posteriores. Las traducciones protestantes abren ese espacio, mientras que las católicas lo cierran mediante la omisión del hasta que ella dio a luz. A partir de esto, se abre otra discusión respecto de si Yeshua tuvo hermanos o no. Efectivamente, las traducciones protestantes del capítulo 13, versículos 55 y 56, dicen: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas todas con nosotros? Con lo cual, tendría que ser entendido que la familia procreada por José y María habría sido abundante, lo cual es lógico si se considera que María habría sido una joven madre. En oposición a lo anterior, se encuentra la interpretación y traducción católicas que refieren explícitamente a primos hermanos y primas hermanas. El texto de Mateo, siempre en griego, emplea la palabra adelphos, que significa literalmente hermanos, y no la palabra anepsios, que significa literalmente primos. En tanto que el griego cuenta con palabras diferenciadas para hermano y primo, el traductor del texto no tendría por qué haber elegido una palabra por otra. Si el texto original en arameo empleaba la palabra primos y no hermanos, eso es algo que nunca se puede saber. Ahora bien, en ambas lenguas, hebreo y arameo, hermano se dice aha y el plural ahaim, mientras que primo en hebreo se dice ben-dot para el caso de los primos varones y bat-doda para el caso de las primas mujeres. La Iglesia Católica, que tiene la eterna virginidad de María como dogma de fe,
defiende que el Evangelio original de Mateo, al haber sido escrito en arameo, habría empleado la palabra genérica ahaim, por lo que el traductor al griego habría cometido el error de elegir la palabra adelphis y no la palabra anepsios. Pero entonces, la Iglesia Católica estaría empleando dos criterios diferentes y en sentido opuesto en ambos casos para defender el dogma de la virginidad de María. Piénsese, la profecía de Isaías mencionaba Alma, mujer núbil, que no literalmente virgen, y entonces se elige el vocablo latino virgo, que significa virgen, en una segunda traducción del griego al latín. Mientras que cuando el idioma de la traducción desvirtúa la virginidad de María, pues Yeshua habría tenido adelphos, se apela al original para aceptar el vocablo ambiguo ahaim, y esto conlleva un sofisma de sesgo de confirmación. Esto es, aceptar criterios que primero se negaban cuando no son convenientes y desecharlos de nuevo cuando ya no lo son. Respecto a la fecha del nacimiento de Yeshua, el Evangelio de Lucas, único texto bíblico canónico que hace referencia a este evento, indica que el anuncio a María fue hecho el sexto mes, el cual, transportado al calendario hebreo, tendría que haber sido en el mes de Elul, o sea, agosto, con lo cual Yeshua habría nacido en abril, probablemente durante las fiestas de Pascua, y no en diciembre, como se celebra también conforme a la tradición. Tras discusiones e investigaciones poco estrictas que tenían como fuente la inducción a partir de las tradiciones y narraciones de las comunidades del cristianismo temprano, la fecha del 25 de diciembre, como aquella del nacimiento de Yeshua, fue adoptada oficialmente tras el Concilio de Nicea, firmado por el emperador y papa Constantino en el año 324 de la era actual. La fecha es explícitamente relacionada con el solsticio de invierno y menciona la victoria de la luz, el sol, sobre la oscuridad. Cabe resaltar que el solsticio de invierno era celebrado como la fecha del nacimiento de muchos dioses de la antigua Europa pagana en los mitos cosmogónicos de los celtas, los griegos, los normandos, los germanos y, por supuesto, los romanos. Otro dato destacable y digno de ser analizado es el que, con la genealogía que Mateo presenta al principio de su evangelio, su autor intenta respaldar el linaje davídico de Yeshua, pues conforme a la tradición judía, el Mesías vendría de la casa de David. Sin embargo, José es el descendiente en esta línea, no María. En caso de que la concepción hubiera sido virginal, esto representaría un problema histórico y lógico que prácticamente nunca es abordado ni mencionado por el catolicismo, mientras que, dentro del protestantismo, muchas denominaciones lo salvan al no incluir dentro de sus tradiciones la virginidad de María como dogma de fe. Si se analiza desde una perspectiva de pragmática política, la intención del autor del Evangelio de Mateo al enfatizar el proceso virginal del nacimiento de Yeshua, se podría concluir que buscaba la aceptación de este personaje histórico como Dios encarnado entre las comunidades griegas y romanas, en cuyas tradiciones era común que los dioses vinieran a la tierra en cuerpo humano, pero siempre a través de concepciones virginales.